Gracias, seguimos aquí desde San Tintín, Rancho San Tintín. Gracias a Paulo, a la señora Rosa, por atendernos, por hacer unas caribañolas muy ricas. La verdad, yo al inicio no me gustaba mucho, pero es un producto hecho con yuca. Y es del campo. Hay a quien le gusta en la harina pan, pero bueno. Tengo el gusto de presentarles a un nómada, a un andariego, a un caminante, diría el Joe, en una de sus canciones, de la cultura, de las tradiciones, de los saberes. Es que uno conoce cuando camina, por eso Gabo paraba antes de escribir 100 años de soledad por todos lados. Si no, preguntémosle a Carlos, que lleva recorriendo cientos y pico de municipios. Pero darle la bienvenida a ustedes a este segundo conversatorio, gastronomía afrocaribe. Y agradecerle a quienes nos ven a través de las plataformas digitales de la Asociación de Medios Alternativos del Centro de Magdalena y Opinión Caribe y Plataforma Magdalena Joven. Bienvenido Gregorio III a este panel. Lo dejo solo porque usted se echa solito. Ahí me dicen que hasta tienen que ponerle correa para que no se vaya lejos. ¿Ah? Gregorio, bienvenido a Plato. Gracias por aceptar nuestra invitación de Fundalibro, acompañarnos, y lo dejo el escenario suyo en estos próximos 20 minutos, 30 minutos, para después recibir el panel final en cabeza de Mandy Amador, Johnny Pineda y Carlos Alberto Ramos. Estamos hoy desde San Tintín en la mañana, y en la tarde, desde las 4:30, tendremos en el Centro de Integración Ciudadana Mana Arrieta al compañero en otra faceta. Tendremos al rey de reyes de la piquería del Festival Vallenato, 3 veces rey de la piquería del Festival Vallenato, Julio Cárdenas, a Sandalio de Colombia, que es un participante de Sábados Felices, y muchas muestras culturales. Bienvenido, Gregorio, a el Festiafro 2025, a Magdalena Líder y a este panel dedicado solo para hablar de comida, para hablar de historia, para hablar de todas esas costumbres afro, que en su caso usted sí usa el sombrerito, pero usted sí se siente afro, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya está Jarocho. Estoy con todos ustedes aquí en este piazo. Buenos días, estoy muy contento por estar con ustedes en este rancho. Vamos a yayarear un poquito, vamos a hablar un poquito de comida. Así podrían ustedes escuchar a cualquier caribe de la zona baja del Canal del Dique, especialmente la zona cenagosa. En Palenque te dijeran, así naría, y hasta Jarocho, por estar con todos ustedes anditi piazo. Porque ya que le habla con ustedes ricumina. Así dirían en San Basilio. Vamos a hablar de comida. Para hablar de comida caribe, tendríamos que irnos al principio. Porque para hablar de estas carimañolas tenemos que irnos al principio. El principio, los primeros negros que llegaron a Cartagena no fueron esclavos, llegaron como servidumbre normal de los españoles. Servidumbre. Los esclavos eran los indígenas, los esclavizados, porque nadie es esclavo, es esclavizado. Y probablemente uno de esos servidumbre negra vio que un indígena no podía levantar un tronco, y el indígena metía al hombro, y entonces vino él con una sola mano y lo levantó. Los españoles le dijeron, ¡epa! Este trabajo es para esta gente. Y sí, se le llegó a la mente, vamos a traerlo por viaje. Entonces primero comenzaron a traer hombres, porque necesitaban era hombres, es decir, machos solo. De tal manera que usted iba a Cartagena, los primeros buques que llegaron puro hombre, porque necesitaban era hombres. Posteriormente fue que llegaron las mujeres. La llegada del hombre, ellos experimentaron en el Caribe, en la costa,
ya conocían el coco y sabían sacar aceite de coco. Ya los negros esclavizados que llegaron más de 20 lenguas diferentes. Es decir, que no existe una sola lengua africana en Cartagena. Más de 20 lenguas diferentes llegaron. Sabían manipular el coco, conocían el maíz, conocían el arroz, conocían el ganado. La primera leña que utilizaron fue nosotros llamamos boñinga. ¿Saben qué es una boñinga? Una boñinga de vaca seca. Fue la primera. Eso hace una candela tremendo. Usted puede hacer 10 cafés con una boñinga. Experiméntelo para que vea. También utilizaron como leña el totumo seco. La cáscara de totumo seco, la cáscara de coco seca. Porque la leña de madera bota más humo que esos productos. Cuando ellos llegan, experimentan ahí, encuentran la uvita de playa. ¿Quién conoce el guamacho? Que tiene espinas, encuentran árboles de guamacho, uno que se llama jobo, mamoncillos, y empezaron a descubrir qué frutas había. También hubo muchos granos. ¿Quién conoce el palmiche? El palmiche. Eso bota una bolita que nosotros le decimos curumba. Curumba. En la parte negra se llama curumba, la semilla de palmiche. También nos tragábamos eso. La flor del corozo. ¿Quién conoce la flor del corozo? Que es color blanco. También experimentamos con eso. Entonces, eso por tradición, ellos fueron comiendo todos esos alimentos. Y así empezaron a formarse las cocinas. Las cocinas. Cuando llegaron las mujeres, trajeron mujeres africanas para la servidumbre en las casas de los españoles. Ustedes saben que ellas tenían el pelo rucho y bien rucho. Les voy a decir una cosa, a mí me crece más el pelo que a mi abuela. Ella me ha visto con el pelo largo. Ella me ha visto con el pelo largo. Carlos también me ha visto con el pelo largo, Bob Marley. ¿Sí? Sino que me lo quise cortar. Entonces, a mí me crece más el cabello que a mi abuela. Mi abuela se hacía 4 moños, 2 al frente y 2 atrás. Y en cualquiera de esos moños podía cargar las monedas que tú quisieras y no se caían. Miren acá, compramos una papeleta de café, una moneda. Entonces ellas ahí guardaban semillas, aceite de las casas donde trabajaban, aceite, en frasquitos de eso de curarina. Los españoles trajeron de todo. Entonces cogían el aceite, lo echaban y se lo metían en el pelo y así empezaban a trasladar alimentos de patrón para la casa de su marido que era esclavizado también. Y ahí también la sobra del arroz que se llama ¿cómo? Cucayo, ese es el nombre africano. Cucayo, esa palabra es africana. Sí, señor, esa palabra es africana. Era la pega del trigo, del millo. Era la pega del millo. Cucayo. Entonces, las mujeres empezaron a llevar la comida a sus maridos. Y cuando llevaban comida que sobraba, ellos no se la comían fría, sino ¿y qué apareció ahí? Exactamente. Ya llevamos uno. Apareció el calentado. ¿Sí? Que no llevaba frijol, por cierto. Era arroz con aceite de cerdo. Arroz con aceite de cerdo y picada de cebolla con tomate, que nosotros le llamamos salsa. Tenemos una salsita y ya tú sabes que tienes que hacer. Picar lo que en la sabana llaman, en la sabana le llaman chirriao. Chirriao de oveja, carmen de Bolívar, esa cosa. Luego, cuando empiezan a trabajar la libertad, Simón Bolívar se crea algo, que es la libertad de vientre. ¿Por qué? Porque si un español compraba una pareja de negros o compraba a un negro y después ese negro se empataba con otra negra y tenían hijos, ese niñito también era del español. Entonces viene la libertad de vientre y Simón Bolívar dice, bueno, una ley. Los niños que nazcan de hogar negro, ya el niño no pertenece al patrón. Ese niño es libre. ¿Qué hace ese niño cuando crece que es libre? Empieza a transmitir su cultura a otras comunidades.
entre ellos. Cuando ya viene lo que es en sí la libertad, que fue en 1851, pero que se leyó el decreto 1852. ¿Qué pasó en ese proceso? El decreto sale en 1851, 21 de marzo. Pero como tú eras dueño de un negro, tú le dijiste al presidente, oye, presidente, ven acá. ¿Cómo así que yo iba a soltar si yo lo compré? Tienes que pagármelo. Tengo 10. Voy a quebrar. Entonces el presidente dijo, miércoles, estoy metido en un lío. ¿Cuántas fincas hay? Empezaron a contar. ¿Cuántos negros tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? Y hasta que no pagaron el último, por eso fue que lo leyeron en enero. Fue que ya libertad completa, porque ya el gobierno había resarcido los valores de cada esclavizado. Entonces ahí sí aparece todo lo que es culinaria propia de los negros. ¿Qué pasaba? Los blancos hacían cosechas de yuca, de maíz, arroces, y esas cosechas las recogían los antiguos esclavizados. Desde que eran esclavos, ellos eran los que cosechaban. Si todavía en mi época yo viví eso, no sé por acá por Plato si vivieron eso. Si alguien cortaba 5 puños de arroz, se ganaba 1. Se ganaba 1. Si alguien pilaba, el pilón tenía 7 libras y pilaba 7 libras de arroz, se ganaba 1. Si usted recogía tantos bultos de frijol, se ganaba 1 libra. Y así. Entonces, como 1 libra de arroz no alcanzaba para todo un gentío, los negros son especialistas en tener bastante hijos. Esa es la especialidad de ellos, tienen bastante. Por eso dejan por todos lados. Sí. Abandonaron su pueblo vestidos de esperanza, dejando nuestra raza regada por todos los pueblos. Entonces, es un poema que yo tengo por ahí. Mañana lo van a conocer. Ahorita, luego. Empiezan las comidas. Entonces dice, bueno, ¿tú qué tienes? No, yo tengo arroz. ¿Y tú qué tienes? Tengo... Hola. ¿Cuántos comieron arroz de yuca? De plátano amarillo. También. Todo eso nace ahí. ¿Cuántas cosechas cogiste? No, que me gané 10 plátanos. Vamos a revolver esa vaina. Para que pudiera alcanzar. Y ahí vinieron las revolturas. Arroz de frijol, todo eso. ¿Por qué? Si usted va a Puerto Rico, a Dominicana, te van a servir el frijolito aparte y el arroz aparte. Yo trabajé con un haitiano como 4 años. Con un venezolano y con un panameño. Y todos comían el frijol aparte. Frijolito negro, cabecita negra o frijolito negro. Entonces, los únicos que se le ocurrió revolver todas esas cosas era acá. ¿Sí? Ahora bien, si nos vamos para el Caribe, usted escucha música. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de, el sábalo con pimienta y el arroz con jamón y tocino. Es decir, está mencionando todo un... Muchachas, vamos para el río a buscar los camarones. Debajo de las piedritas ahí se encuentran por montones. Échale yuca, camarones, échale sal, camarones, su pimientica. Si ve que ellos mismos están armando ahí con camarones. ¿Sí? Malanga, qué sabrosa es, malanga. A mí me gusta la malanga, malanga. Todas esas comidas son Caribe. Nosotros no somos los únicos negros que existen en el Caribe. Nosotros somos el Caribe continental y el Caribe antillano. Cuando estamos hablando de cuestiones folclóricas, cuestiones que tienen que ver con alimentación, tendríamos que llegar a una infinidad de lugares para entender qué realmente es lo que tenemos. Digamos, ¿de dónde nace la cabeza de cerdo y los codillos y las tripitas? Aquí yo creo que tiene una buena edad que me puede.
Todavía se utiliza eso en mi pueblo. Usted mata a un cerdo y no le pagan con plata, sino que le entregan los codillos, la tripa y la cabeza. ¿Todavía se usa acá? Todavía. Entonces era la paga porque no pagaban con dinero. Entonces todas esas comidas nacen es en los hogares del matarife, que por lo general era un esclavista, que había sido esclavo, que ya estaba libre y le pagaban con eso. Igual con los mondongos de las vacas, las pezuñas, la cabeza de la vaca. Los únicos que toman sopa de ojo en todo el Caribe, en toda Colombia, somos nosotros. El único lugar donde las iguanas se sienten inseguras es en la costa Caribe. Porque se nos ocurrió, le dimos, y esta tira de huevo, una ras enseguida. Entonces veíamos el carapacho, la icotea, y mire, una icotea, una vez como ellas se esconden, armamos un fuego y la metíamos ahí abajo. Y ahí se asaban. Cuando la partían, y nomás echarle sal y fuera. Todas esas culinarias nacieron fue así. Ahora bien, algo que no tenemos en cuenta ni que los historiadores quieren decir. Los únicos cimarrones no fueron negros. ¿Por qué? Porque la esclavitud estaba legislada. Era legal la esclavitud. Estaba legislada que, por ejemplo, si tú tienes un esclavo, no lo puedes poner a trabajar más de 12 horas porque estás violando la ley. Los esclavos tienen derecho a 3 días de jubileo en el mes de febrero. ¿Qué se inventaron ahí? ¿La fiesta de qué? ¿De la qué? Antecede, los carnavales son después de la Virgen de la Candelaria, de la Virgen Morena, se llama, la Virgen Negra, porque ese era los días de jubileo, le daban permiso a todos. Entonces ellos subían a la popa y hacían todos sus ritos ahí, y ahí en esa subida de popa, todas esas fiestas que hacían ellos, que era de 3 días, eran 3 días dándole duro a ñeque, pero duro. A ñeque y a los tambores y a los bailes. Entonces ahí fue que se empezaron a organizar todos esos ritmos que tus ancestros trajeron acá, que fueron los bullerengues. Hay 3 clases de bullerengue, no sé si sabían. Bullerengue sentado, bullerengue chalupa y bullerengue fandango de lengua. ¿Sí? Entonces, últimamente se ha entendido que existe la cumbia negra y la cumbia morena, porque a Adolfo Pacheco se le ocurrió grabar una canción o componer una canción que se llama No es negra, es morena. ¿Sí la han escuchado? Dice, San Jacintera recuerda los bailes nobles de tus abuelos, los que bailaron la cumbia dejando huellas allá en tu suelo. Eso es Adolfo Pacheco Anillo. Entonces, ¿por qué? Porque el ritmo, el tambor de cumbia inicia con el golpe en el centro. Y el tambor de gaita inicia con el mismo golpe, tiene los mismos golpes con el golpe en el canto. Esa es la única diferencia que tiene. Entre rubia, entre morena y negra. Pero es el mismo ritmo. Yo que soy compositor de música folclórica, Son Cartagena me ha grabado 5 canciones, entre ellos una cumbia. Cuando yo entré al estudio, me preguntan, ¿qué quieres? ¿Una cumbia mexicana, colombiana, peruana o boliviana? Digo, ¿estamos en Bolivia o estamos en México? Hazme una cumbia colombiana. Es decir, que la cumbia también ha tenido sus movimientos. También la culinaria ha tenido sus movimientos. Ahora bien, no es lo mismo un caldo que un sancocho. ¿Qué pasó con el caldo? Yo iba que los únicos cimarrones no eran negros. Cuando violaban la ley, Pedro de Heredia estuvo preso. ¿Quién sabe esa historia? Profesor de historia, ¿está por ahí? Pedro de Heredia estuvo preso en Cartagena por violar la ley y fue fundador. Entonces los blancos que violaban la ley los metían presos. ¿Y qué hacían ellos? Se volaban también, se escapaban y por ahí por esos montes se encontraban con los negros cimarrones y con los indígenas también que andaban huyendo. Ayer hablaban del bleo. El bleo es indígena, eso es indiscutible que el bleo es indígena, pero el ñame es africano. Entonces, ¿cómo nacen motes de ñame?
Probablemente pues se encontró un blanco por ahí volado de la cárcel y se robó un pedazo de queso en una finca y se encontró con el indecito que llevaba el bleo y viene el negro y dice, no, yo tengo ñame, vamos a hacer una revoltura. Todas esas comidas nacen es aquí. Todas esas comidas nacen es aquí. Son propias, nuestras. Entonces ahora es que, no, que estuve en cualquier restaurante, mote de ñame, y no saben hacer mote de ñame. Como dice nuestro famoso escritor David Sánchez Juliao, yo soy especialista también en motes. Conocían la voz de él. Yo soy especialista en motes, porque en motes no sé qué parte le echan tomate, pero hasta acá no le echan tomate. El de allá le echan bleo y hasta acá no le echan bleo. Entonces él es especialista porque sabía de esos movimientos culinarios. Otro punto. ¿Cómo se llama un caldo donde tú solamente le echas plátano verde y lo pones a hervir con bleo? ¿Quién escuchó la palabra zambumbia? Zambumbia. Zambumbia. Esa era una zambumbia. Zambumbia negra. Tú ponías a cocinar en ñame y les echabas un orégano, ya esa era una zambumbia. Era un caldo. El sancocho se llama sancocho porque está ya nutrido con ñame, plátano, yuca, carne de cerdo. Eso es un sancocho. Por eso dicen, carajo, esa vaina es un sancocho porque está todo embolatado. ¿Sí? Entonces, el sancocho también es Caribe. Caribe. ¿Qué pasaba? ¿Quién hace rosa? ¿Quién hizo rosa? Rosa. ¿Quién hizo rosa? Rosa, bueno. Cuando hacían rosa, los negros siempre han andado juntos. Siempre. Por ese asunto de las discriminaciones. Entonces siempre han sido comunidades como que apartadas, es decir, periféricas. Fueron por esas cosas que siempre están juntos. Y siempre había bastante. Entonces, cuando iban a trabajar, todos trabajaban en un solo terreno. ¿Qué pasaba? Bueno, yo llevo hueso, tú llevas costillas, tú llevas esto, tú llevas... Entre todos llevan comida de diferentes. No sé si usted vivió esa experiencia. No, usted puede llevar hueso de chivo, usted puede llevar una cabeza de carnero, yo llevo hueso de vaca, tú llevas un moncholo y el otro. Y ahí hacían un sancocho. Todas esas comidas son Caribe. Cabeza de gato. ¿Qué es cabeza de gato? De plátano. ¿Y cómo le llaman acá? Cayeye. Eso parece, eso crees tú que es diferente. Y allá en Dominicana le dicen mangú. Mangú, pero ¿por qué mangú? Porque fue un gringo a comprar a un restaurante en Dominicana. Entonces le dijeron, no, de la cocina le dijo, no. Oye, el gringo no le entendía al gringo, entonces el gringo dijo, hambre. Entonces yo dominicano machucó plátano, y le echó la salsa. La salsa con cerdo y vaina y ahí machucado. Y se la puso al gringo. Y el gringo le dijo, oh, mangú. Decía, hombre, está bien, está bueno. Entonces, el dominicano no sabe, tampoco sabía que había dicho. Entonces se quedó mangú. Y acá pasó a cabeza de gato la bola de plátano con la misma salsa. Guineo con queso. Con queso, correcto, con queso. Ahora bien, y cuando la zona bananera llegó acá, los trabajadores, ¿qué raza eran? Negro de la Fruit Company. Entonces, ¿de dónde trajeron ese cayeye? El mismo cabeza de gato, el mismo con guineo en este caso. Entonces, ellos, ¿qué pasaba? Le metían a la masa esa de plátano, no solamente le metían queso, cualquier liga, hasta en un olí. La yuca en la sabana de Bolívar y la sabana de Sucre le meten a un olí ahí dentro y la envuelven. A esa que comimos ahí ahorita misma, carimañola, las primeras carimañolas que conocí yo, que tengo 62 años, las hacían con lo que ustedes llaman salpicón de pescado, que allá le llaman fricaché. Fricaché de pescado. El pescado que amanecía, como había tanto pescado, lo cogían y lo hacían fricaché y lo metían dentro de la masa de yuca y ahí iban. Y a alguien se le ocurrió después fritarla y ahí nació esa vaina. ¿Sí? La carimañola. Okay. Los primeros ralladores que utilizaron los negros
fueron las cáscaras de ceiba. Le cortaban la puntica y ahí estaba el río. De ceiba, de esa que tiene puya. ¿Ah? Esa iba de leche, correcto. Allá en la cáscara le quitaban las punticas y rayaban. Ahí salieron un poco de comida. Esos manes no tenían control. Entonces hacían colador con totumo, la comida, cuchara. Somos los dueños del palote, del chuzo para sacar. Somos los dueños de toda esa vaina. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de comida caribeña, hay que tener conciencia que eso trae desde que vinieron de África hasta el presente. Se está trabajando con eso. Luego las queremañolas le empezaron a echar carne, ahorita le echan queso, ya también le echan pollo. Pero las primeras que nacieron fueron con pescado fricaché, que se llama el salpicón acá. Otro asunto. Las comidas, todas las comidas amanecidas fueron robadas. Fueron robadas. Les repito, las mujeres afro trabajaban en la casa y llevaban comida. ¿Sí? No hay cosa más sabrosa que un pescado frito del día anterior. Pero si lo pones a guisar con leche de coco. Yo no conocí ni un guiso de pescado que no fuera con pescado del día anterior, con pescado frito. ¿Conocen restaurantes donde hagan guiso de pescado con pescado fresco o con pescado frito? Los dos ahora, ¿cierto? Pero comenzó con el pescado frito del día anterior. Y en cocaíto. Entonces somos los dueños del guiso de pescado frito. Somos los dueños del sancocho de pescado frito. Y otra cosa, aquí tomándome la palabra como el doctor David Sánchez Juliao, al caldo de pescado no se le echa ni cilantro, ni el otro, ¿cómo se llama? El otro verde. Apio. Ni apio ni cilantro. Si usted le echa esa vaina al caldo de pescado, lo mata. Lo mata enseguida. ¿Sí? Una vez fui, yo, andariego, fui a Tuluá Valle. El 70% de Tuluá es negro, el 70%. La heroína de allá es una mujer que se llamaba María, que fue la que formó la trifulca. De allá es el Tino Asprilla, ¿no? Correcto. Entonces, en Tuluá yo llevé ñame, donde los amigos que yo iba a bajar. Y cuando sirvieron el ñame, resulta que le echaron dentro del pollo guisado como si fuera papa. Y ¿usted qué están haciendo ahí? No, que trajiste esto aquí, nosotros le echamos ahí al pollo guisado. Y digo, no, esto se hace aparte, vamos a hacer un mote. ¿Mote de qué? Vamos a hacer un mote de sardina. ¿Eso qué es? Entonces hice mi mote de sardina y cuando se lo comieron, entonces dijeron ellos, ¡mangú! Así nace la comida en nuestro Caribe, con afros, indígenas y también blancos que se escaparon cuando estaban presos. Entonces, no le demos más vuelta. Nosotros somos una cantera alimenticia y de gastronomía que ahorita mismo se expande hasta el Caribe antillano y se está yendo para el interior del país. Carimañolas, arepas y huevos, todo eso nace en este contexto de esclavizados, libres y blancos. Muchas gracias.